¿Qué tal, familia? ¿Cómo están? Bienvenidos a el estudio de Oseas. Continuamos en el capítulo número 5. Ahora vamos a estar estudiando a partir del versículo 10 al 15 y hemos aprendido del amor de Dios, su gran paciencia, ¿verdad? Que a pesar de que sabemos que estamos mal, a pesar de que experimentamos muchas veces ciertas consecuencias, el ser humano en su corazón es muy duro y no quiere reaccionar ante esto, no quiere reconocer su pecado, no quiere admitir que está ofendiendo a Dios. Entonces a veces dentro de esto, o a causa de esto más bien, Dios trae algo todavía un poco más duro, más doloroso. Y es lo que le está sucediendo a estas alturas al pueblo de Israel, al reino del norte. ¿Por qué? Porque no ha querido reaccionar, no ha querido reconocer su pecado. Y ya vimos la semana pasada que es a causa de su soberbia, de que ellos creen que no necesitan a Dios. Y también creen que su bienestar, entre comillas, es debido a que tienen una muy buena o una buena relación con otros reinos, por ejemplo el de Asiria, y también debido a que ellos ofrecen sacrificios a sus ídolos paganos. Entonces vamos a ver en esta ocasión cómo Dios ya trae juicio. ¿Con qué finalidad? Con la única de que busquen a Dios, regresen a Él, reconozcan que están mal, reconozcan su pecado y se arrepientan. Así que de esto vamos a platicar, o vamos a aprender más bien hoy. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por tu palabra. Nos ponemos en tus manos, Señor, y rogamos a tu Espíritu Santo, Señor, que nos revele, que nos muestre, pero que también, Señor, nos confronte y nos redarguya, Señor. Si acaso, Señor, estamos teniendo una actitud similar a la del pueblo de Israel, Señor. Rogamos que tu Espíritu Santo obre y provoque en nosotros arrepentimiento, Señor. Un arrepentimiento que nos lleve a cambiar nuestra vida, Señor. Un arrepentimiento que nos lleve a buscarte y amarte, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer en el versículo 10 del capítulo número 5 de Oseas, que dice así: los príncipes de Judá fueron como los que traspasan los linderos. Derramaré sobre ellos como agua mi ira. Hemos aprendido y hemos hablado que el profeta Oseas, que significa salvación, su ministerio generalmente fue destinado a profetizarle, a hablarle al reino del norte, al reino de Israel, a las 10 tribus que estaban en el norte, ¿verdad? Pero aquí nos damos cuenta que también Dios lo usa para hablarle, para profetizarle. ¿A quién? A Judá, a sus príncipes, ¿verdad? Dice: los príncipes de Judá fueron como los que traspasaron los linderos. Los linderos sabemos que son es una marca o una cerca que delimita un territorio del otro, ¿verdad? Es una frontera. Y aquí Dios está diciéndoles que ellos, los príncipes de Judá, son como aquellos que traspasan los linderos. En el reino del norte, generalmente, o siempre, ¿verdad? A partir de que se dividió Israel en estos dos reinos, todos sus reyes fueron malvados, fueron perversos, fueron malos, ¿verdad? Delante de Dios. Nadie procuró obedecer a Dios. Nadie hizo lo correcto delante de sus ojos. Sin embargo, el reino del sur, o sea, Judá, tenía reyes un poco malos, pero también tuvo reyes que buscaron agradar a Dios, que buscaron hacer lo correcto delante de Él. Eso hizo que Dios prolongara su misericordia hacia ellos, pero en este caso se está dirigiendo a esos príncipes
que en este momento también ya son perversos y que están pareciéndose al pueblo de Israel, que son como aquellos que traspasan los linderos, es decir, que van más allá del límite, que están traspasando los límites y están queriendo probar lo que hacía el pueblo o la nación vecina que era el reino del norte, ¿verdad? Es como cuando nosotros, como cristianos, ya sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿verdad? Ya sabemos que no es bueno robar, sabemos que es bueno que trabajar y obtener y disfrutar del fruto de nuestro trabajo. Sabemos nosotros que le tenemos que ser fiel a nuestra esposa, o en el caso de las mujeres le tienen que ser fieles a su esposo. Tenemos que amar a nuestros hijos, y a los hijos Dios les enseña que tienen que obedecer y honrar a sus padres. Y cuando no lo hacemos, nosotros sabemos que estamos desobedeciendo a Dios. Pero a pesar de a veces de saber lo que es desobediencia a Dios o lo que ofende a Dios, lo hacemos y traspasamos los límites y decimos, pues a ver, lo voy a intentar. Y empiezas a caminar por la orillita, ¿verdad?, del precipicio. Y como ves que no te sucede aparentemente nada, lo vuelves a intentar y luego te regresas, ¿verdad?, para acá. Y haces lo bueno y haces lo malo y vuelves a hacer lo bueno y vuelves a hacer lo malo. Pero de tanto que lo intentas y de tanto que atraviesas esos límites, esos linderos, te vas acostumbrando a estar de ese lado del lindero. Te vas acostumbrando a que puedes permanecer aparentemente sin consecuencia del otro lado, que es la desobediencia, que es la vanidad, que es la idolatría, y poco a poco te vas volviendo como el pueblo de Israel en esta condición. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué le está sucediendo a estos príncipes de Judá, a estos líderes políticos de Judá? ¿Qué les está diciendo Dios? Que va a traer sobre de ellos su ira. Dice, pero como agua, como cascadas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque les da a entender que también van a tener una consecuencia, si no se arrepienten. Y hablábamos en la oración cómo es la paciencia de Dios, porque en este momento el pueblo de Israel ya iba a ser asolado, y fue conquistado, y fue esparcido. Y sí, Dios tuvo misericordia todavía de Judá, pero ellos permanecieron. Aquí esto es una advertencia, así como diciéndoles, o sea, retráctate, ya arrepiéntete, cambia, aprende de lo que le está sucediendo a tu hermano, y tú no vayas siguiendo sus mismos pasos. Pero ¿qué hizo Judá? Continuó. Y sabemos, según la Biblia, habla que aproximadamente 150 años después de que el reino, el imperio asirio tomó al reino del norte, también fue tomado el reino de Judá por los babilonios. Entonces, no se arrepintieron, ¿verdad? Pero aquí Dios les estaba advirtiendo, o sea, no sean como los que traspasan los linderos. O sea, ustedes ya no hagan estas cosas, ya no vayan más allá de lo que es lícito. Versículo 11 dice, Efraín es vejado, quiere decir es maltratado, quebrantado en juicio, porque quiso andar en pos de vanidades. En pos de vanidades. ¿Por qué le estaba sucediendo todo esto a Efraín? Efraín, volvemos a recordar, es el reino del norte, es el pueblo de Israel, las 10 tribus del norte. ¿Por qué le está pasando esto a Efraín? ¿Por qué? Porque quiso andar en pos de vanidades. ¿Y esto qué quiere decir? Es tener una inclinación hacia las cosas que son vanas, es decir, cosas que no son tan útiles. Según un diccionario bíblico, dice, los términos vanidad y vano se hallan frecuentemente en la Biblia para dar la idea de aquello que es vacío, pasajero, sin valor. Dentro de ello
caen la idolatría y la maldad como cosas que no solamente son malas, sino además también falsas y vacías. Pero no solo esto, sino que también denotan falsedad. Es decir, el pueblo de Israel hizo a un lado a Dios, lo desechó por ir en pos de todo aquello que es vano, vacío, que es falso y que no trasciende. El hombre sin Dios está encadenado a una vanidad de saciedad y frustración. Por el hombre sin Dios, nada le va a suplir, nada le va a saciar, nada lo va a tener en paz, nada lo va a hacer sentir pleno. Por eso es que todo el tiempo está en busca de cosas que lo hagan sentir, entre comillas, feliz, importante, valioso, pleno. ¿Por qué? Porque no tiene a Dios. Esto le pasó al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque a pesar de que sus padres, sus abuelos conocieron a Dios, como hoy aprendíamos, ¿verdad? En la iglesia, cuando el pastor al predicarnos la responsabilidad que nosotros como padres tenemos hacia nuestros hijos, si no les enseñamos bien la palabra de Dios y si no, ellos a nosotros a su vez no nos ven involucrados en el servicio a Dios, en amar a Dios, nuestros hijos tampoco lo van a hacer y ellos tampoco se lo van a enseñar a sus hijos. Entonces esto es lo que le sucedió al pueblo de Israel, con una generación que haya dejado de enseñarle a las siguientes generaciones el amor hacia Dios, el servicio a Dios, la piedad, es decir, la misericordia y la compasión por las personas, lo fue perdiendo generación tras generación, hasta tal punto de que ya eran insensibles, ya eran vanos y empezaron a preocuparse más en ellos mismos que en los demás, y por eso es que empezaron a adorar a otros ídolos y empezaron a depositar su confianza en personas y no en Dios. En Efesios capítulo 4, versículo 17, dice así: esto pues digo y requiero en el Señor, está hablando el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Cuando nosotros ya somos hijos de Dios, cuando nosotros ya hemos conocido la palabra de Dios, hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón, nosotros ya no debemos de amoldarnos a este mundo y ya no debemos de anhelar ni depositar nuestra confianza en las cosas vanas. ¿Qué son las cosas vanas? Pues el dinero, la fama, el poder, las cosas materiales, las riquezas. Nosotros no debemos depositar nuestra confianza ni debemos creer que es necesario buscar con tanta diligencia todo ello para sentirnos seguros. No me refiero a que no debemos de trabajar, no me refiero a que no debemos desear tener una casa, sino me refiero a que no debemos de tomarlo y dedicarle la pasión y el tiempo que le podemos y le debemos dedicar a Dios. ¿Por qué? Porque todo esto es perecedero, todo esto se destruye, se acaba, se desgasta. Aún nosotros no debemos de poner nuestra confianza en personas, como estaba haciendo el pueblo de Israel, que estaba poniendo su confianza en el rey de Asiria para obtener su apoyo. ¿Por qué? Porque aún las personas sus fuerzas tienen un límite, su poder tiene un límite, y aún ese poder, y aún sus fuerzas, y aún su propia vida están en manos de Dios. Entonces, ¿a quién tenemos que recurrir? A Dios mismo. Y Dios mismo, como ya también sabemos, se va a encargar de suplir todas nuestras necesidades. Pero nosotros tenemos que encontrar en Él nuestra plenitud, nuestra saciedad, nuestra felicidad, nuestro gozo. Por eso es que Pablo dice que ya no anden
en la vanidad de su mente, que ya no estén pensando como piensa el mundo, que ya, aún la palabra vanidad en el libro de Romanos, habla también de que el mundo o la creación fue sujeta a vanidad, y ahí la palabra vanidad significa frustración. En otras palabras también, Dios nos está diciendo a través del apóstol Pablo que no vivamos frustrados, creyendo que necesitamos de estas cosas para sentirnos con valor. A veces el ser humano, y muchas veces le sucede al cristiano, cree que vamos a vivir aquí por la eternidad, aunque nosotros sabemos que nuestra vida a lo mucho es un siglo. Y si habláramos bíblicamente, dice que los más robustos son 80 años, pero hay personas que viven 100 años por la misericordia de Dios o más. Creen que aquí se trata de acumular, de llenarnos de cosas. No, debemos de hacer tesoros en el cielo, dice su palabra. Repito, no me malentiendan. No quiere decir que no tengas una casa, que no tengas un carro, que no tengas que vestir. Me refiero a que esto sea aquello que te dé, entre comillas, un valor, o te dé la paz que Dios puede darte, porque no lo vas a lograr, no lo vas a obtener. Tal es su situación de Israel, que ellos, cuando se encontraban en esta situación, en lugar de volverse a Dios, en lugar de reconocer su pecado, ¿qué hicieron? Buscaron ayuda, ¿verdad? Con los reyes que son sus vecinos. La palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10, dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Dice Jesucristo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Quieres tener una vida abundante? Recibe a Jesucristo en tu corazón. Él es el único que te puede dar esa abundancia, y que no va a depender de las circunstancias externas, sino va a depender de lo que va a estar dentro de ti. Va a haber ese poder, porque va a estar el Espíritu Santo, Dios mismo, dentro de ti, morando, y es el que te va a dar ese poder y te va a dar esa plenitud, y te va a dar también el poder para que tú puedas vencer esta situación, esta corriente, ¿verdad? Y así no tener la mentalidad del mundo, de vivir conforme a sus vanidades. ¿Qué decía Salomón? Que todo es vanidad de vanidades, ¿verdad? Y en el último capítulo él concluye que él ha aprendido y que ha entendido que es mejor que darle tu vida a Dios, porque a fin de cuentas todo esto pasa, pero su palabra nunca. Ahora leamos el versículo 12 y 13 y dice así: yo pues seré como polilla a Efraín y como carcoma a la casa de Judá. Y verá Efraín su enfermedad y Judá su llaga. Irá entonces Efraín a Asiria y enviará al rey Jareb, mas él no os podrá sanar, ni os curará la llaga. Lo que estábamos hablando, ¿qué pasa? El ser humano, cuando está experimentando la tragedia, pero ¿qué tipo de ser humano? Es la persona que es terco, que está empecinado en continuar en su propio pecado. Y que en lugar de ir a buscar la solución con Dios, e ir a buscar su perdón, reconocer que está mal, que la ha regado, que ha ofendido a Dios, prefiere buscar otros recursos, otras alternativas. ¿Por qué? Porque lo que realmente él desea es continuar en esa condición. ¿Qué sucede ahora? Hay supuestamente iglesias disque cristianas donde sus congregantes son homosexuales, ¿no? Es como un ejemplo. Estas personas
como todos aquellos que practican la inmoralidad sexual, porque no solamente el homosexual es alguien que está mal delante de Dios, sino todos los que, hablando en el área sexual, todos aquellos que practican la inmoralidad sexual están mal delante de Dios, así como el que roba, así como el que miente. Pero yo uso este ejemplo. Estas personas, ¿qué pasa? Cuando ya ven situaciones difíciles o ven un juicio de Dios en sus vidas, no se arrepienten, sino buscan una opción donde ellos puedan aparentemente estar en paz, pero continuar con su pecado. ¿Qué hacen estas personas que practican este tipo de pecado? Van a estos tipos de lugares donde se les enseña que Dios es amor, ¿verdad? Malinterpretan la palabra de Dios y sacan los textos bíblicos fuera de su contexto, y ellos así se engañan a sí mismos, aunque saben que están mal y que aunque están torciendo la Biblia, pero de esa forma ellos, lo voy a decir así, se terapean a sí mismos y continúan en su pecado. No se arrepienten, sin embargo buscan otras alternativas, buscan al ser humano como una ayuda, como un recurso para que puedan salir de su problema, entre comillas, pero ellos puedan continuar practicando su pecado y se siguen alejando más de Dios. Y eso también es un tipo de juicio, y por eso es que esto provoca que tenga que venir algo más duro. Es como aquel que, a pesar de que ya está enfermo, que ya o ya cayó en la cárcel, pero no se arrepiente. Y a veces es cuando uno tiene o llega uno a expresar este tipo de palabras, ¿qué le tiene que suceder a este tipo de personas para que se puedan arrepentir? Algo similar le estaba sucediendo al pueblo de Israel, porque durante muchos años Dios estuvo trayendo palabra de Dios a sus vidas a través de profetas. Y ellos no hacían caso, no se arrepentían. Ellos de aquí ya estaban viendo el juicio de Dios y ni aún así se arrepentían. Entonces dice que iban a ir a ver a este rey Jareb, que es como, que realmente no es su nombre al estudiarlo, sino más bien es como algo que describe, ¿verdad? O algo que ellos le otorgaban como un título, porque Jareb significa guerrero poderoso. Ellos creyeron que a ir a este rey guerrero poderoso iban a estar protegidos, ¿verdad? Quisieron hacer pacto, quisieron hacer un trato, pero ¿qué pasa? En lugar de haber hecho esto, hubieran buscado a Dios. Entonces, obviamente por eso es que vienen consecuencias más severas. Dice en el versículo 14 y 15: porque yo seré como león a Efraín y como cachorro de león a la casa de Judá. Yo arrebataré y me iré, tomaré y no habrá quien me liberte. No habrá quien liberte, Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Este es el deseo de Dios, que en la angustia del creyente y del no creyente busquen a Dios. El no creyente a veces o casi siempre es necesario que momentos así tan críticos, o más bien que sucedan este tipo de situaciones para que busquen a Dios. El ser humano tiene esta tendencia de sacar a Dios de sus vidas, por buscar lo que hablábamos, las vanidades de este mundo, por ir tras el poder, la fama, el dinero, o más bien las riquezas. Por ir tras todo esto es que sacan a Dios de sus vidas porque no les conviene, les estorba sus intereses. Entonces, ¿qué dicen? No, pues, aguanta Dios, hazte a un lado, y muchas veces ya lo ignoran completamente. Pero yo recuerdo en el sismo, o en el terremoto más bien de septiembre del 2017,
Cuando empezó el terremoto, yo estaba en el taller de un herrero. Yo llevé a reparar una herramienta, a que le pusiera unas soldaduras, y estando yo ahí dentro, empezó el movimiento muy fuerte. Pues qué hace, bueno, hicimos el herrero, su ayudante y yo nos salimos a la calle, y en ese momento todo mundo salió de sus casas y era un llanto. Toda la calle estaba llena de gente, tanto ancianos como niños. ¿Y sabes qué hicieron? Muchos se hincaron y empezaron a clamar perdón y misericordia a Dios. En verdad, es verdad lo que declara la palabra de Dios, que cuando suceden calamidades tan fuertes, dice, realmente busquen su rostro. No dudo que haya habido de ese sismo, de ese terremoto, personas que sí se hayan vuelto a Dios y que hayan reconocido que así es la vida, tan frágil, tan efímera, que en un momento a otro se puede esfumar. Y puedo haber personas que en ese momento sí hayan clamado a Dios, sí hayan arrepentido de sus pecados, y que tal vez pasando el susto hayan regresado a sus caminos, ¿verdad? Pero probablemente por unos cuantos esto fue necesario, ¿verdad? ¿Para qué? Para que volvieran a acordarse de un Dios, de un todopoderoso, de un creador. Y esto es lo que está sucediendo con este pueblo de Israel. Dice que entonces, al ver esta situación, ellos van a regresarse a Dios. ¿Por qué? Porque a veces la fama, el dinero, el poder, mucha gente dice, no, yo quiero seguirme preparando porque yo quiero dejar huella. Yo quiero que se acuerden de mi nombre, yo quiero dejar un marcado, ¿verdad? Que me recuerden. No es malo eso, pero mejor que te conozca Dios. Mejor esfuérzate y procura, como le dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos cuando regresaron de que fueron enviados a predicar la palabra, a sanar enfermos, a echar fuera demonios. Les dijo, cuando ellos llegaron bien contentos de que aún los demonios se les sometían, les dijo Jesús, yo vi caer a Satanás como un rayo. Mejor gócense y procuren que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Porque de nada va a servir que todo el mundo te conozca y que Jesucristo te diga, apártate de mí, no te conozco. Mejor pasar como desapercibido por esta tierra, pero Jesucristo te conozca a la exactitud, a la perfección. Así que familia, el propósito de las tragedias y a veces de los juicios y de muchas circunstancias dolorosas o difíciles que atraviesa el mundo, en primer lugar es a causa del pecado, a causa de nuestra desobediencia y de nuestra maldad, y a causa de que nosotros caminamos en pos de vanidades. Pero Dios lo permite. Dios permite todas esas tragedias. ¿Con la finalidad de qué? De que, como dice en el versículo 15, en su angustia me buscarán. Y si esto de la angustia y esto del dolor va a hacer que tu corazón reconozca que estás mal delante de Dios, entonces fue bueno. Y se cumple lo que dice la palabra de Dios también en Romanos, ¿verdad? Que para todos los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y si amamos a Dios, todas estas cosas nos fortalecen y nos hacen que vayamos acercándonos más a Dios. Pero también tenemos que aprender y reconocer que no es necesario que pasemos por situaciones difíciles para volvernos a Dios. No hay necesidad de que experimentemos el dolor y la angustia para volvernos a Dios. Mejor aprender con un jaloncito de orejas a no recibir una tremenda tunda. Hay que aprender con palabras. Hay que obedecer a la primera. Hay que hacer caso a la palabra de Dios, familia. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, gracias porque tú eres bueno.
porque tu misericordia es para siempre, Señor. Y gracias por declararnos tu palabra, Señor. Gracias porque también hay muchas advertencias, Padre. Y así como tú trajiste una tras otra advertencia al pueblo de Israel, ahora tú también lo haces en este tiempo con la humanidad, Señor. Estás advirtiéndole una tras otra vez que también viene un juicio, Señor. Pero que hay una solución, que hay una salida, Señor. Que hay un camino que nos conduce a ti, Padre, y Él es Jesucristo. A través de Jesucristo nosotros hallaremos la vida eterna, Señor, y no cosecharemos el juicio, Señor, como pago, sino que en tu misericordia, Señor, nosotros obtendremos vida eterna, Señor, a tu lado, por la eternidad, Padre Santo. Gracias, Señor, gracias por tu palabra y gracias por tus advertencias, Señor. En el nombre de Jesucristo, amén. Familia, te recuerdo que tenemos estudios los días miércoles a las 8:30 con el libro de Proverbios, el jueves también a las 8:30 p.m. con el libro de los Salmos, el viernes a las 8:30 p.m. con el libro del profeta Oseas, el sábado a las 8:30 también p.m. el libro de Segundo de Crónicas, y el sábado al mediodía a las 12 Familia Kids, para que nuestros hijos estén atentos también a la palabra de Dios. Y el domingo, familia, no dejes de asistir, como dice la palabra de Dios, no tengamos como costumbre, ¿verdad?, el dejar de congregarnos. Es necesario. Reaccionemos, aprendamos por las buenas y busquemos a Dios, ¿verdad? Así que familia, nos vemos el domingo en el templo. Dios te bendiga.